Hola chiquillos y chiquillas de la escuela Calicanto. Bueno, me presento. Mi nombre es Jonathan Ratamal y soy profesor de Historia, Ciencias Sociales y Geografía. Y ahora tendré la oportunidad de hacerles clases. Sé que han iniciado un ciclo de aprendizaje con muchas materias, mucha información y espero que hayan podido tomarla, entenderla y analizarla muy bien. Ahora comenzamos con otra unidad correspondiente a lo que es de su nivel, octavo año, y hablamos sobre la Edad Media. De hecho, es uno de los periodos que más me fascinan, aunque a algunos no les agrada tanto, porque piensan que es un periodo muy aburrido. De hecho, es un periodo muy emocionante en varios sentidos. Y eso lo vamos a ir observando en la asignatura. Primero, que la Edad Media comienza en el siglo V hasta el XV. Estamos hablando entre el 476 y 1453 o 1492. ¿Por qué dos fechas? Porque depende del punto de vista del historiador. Hay algunos que van a señalar que el punto final de la Edad Media va a ser la caída de Constantinopla, mal llamada Bizancio, que sería el Imperio Romano Oriental. Bajo esta teoría, si marca el inicio, la caída del Imperio Romano Occidental, 476, debiera finalizar con el 1453, con la caída del Imperio Romano Oriental. Otros señalan de que en realidad el fin es 1492 con el descubrimiento de América, mal llamado descubrimiento de América, más aceptado ahora como el encuentro entre dos mundos. Pero bueno, eso es materia que no corresponde y no les voy a señalar. Tranquilo. Periodo. Bueno, vamos a ver una línea de tiempo para temporalizarnos y saber dónde estamos ubicados. Comienza con la caída del Imperio Romano Occidental, que va a ser en el 476 y va a terminar con el descubrimiento de América de 1492, lo cual yo ya le había señalado, aunque algunos señalan, por la razón ya señalada, que va a ser 1453 con la caída del Imperio Romano Oriental. Ahora, vemos aquí a grandes rasgos, tal vez no alcancemos a leer la infografía, pero sí podemos ver que está la prehistoria, está la edad antigua, la edad media y otro periodo que se va a relacionar con nuestro contenido, que es la edad moderna, aunque no la vamos a tocar en esta cápsula. ¿Qué evento es significativo? Dos. Uno, que es la caída del Imperio Romano Occidental, insisto, y el descubrimiento de América. Otro elemento interesante dentro de lo que va a ser la Edad Moderna va a ser la Revolución Francesa, pero eso lo vamos a dejar en el tintero. Todavía no vamos a avanzar con la Edad Moderna. Ahora, con la caída del Imperio Romano nos adentramos en una nueva etapa llamada Edad Media. No solamente recibe el nombre de la Edad Media, sino que también recibe el nombre como Edad Oscura, Medioevo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Una época de castillos, de reyes, de nobles, de caballeros, de campesinos, artesanos y comerciantes. ¿A qué se le llama Edad Media? Es el periodo de la historia europea que transcurre entre la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V hasta el siglo XV, cuando se produce la caída de Constantinopla. En términos
El término implicó en su origen un carácter negativo, ya que muchos creían que fue un periodo de estancamiento cultural ubicado entre la antigüedad y la edad moderna. Por eso es conocido como una época oscura. La Edad Media se va a dividir en dos etapas, en realidad en tres, pero la tercera no la voy a señalar o no voy a entrar a caracterizarla, en la cual se denominaría temprana Edad Media, que va más o menos entre el 476 con la caída del Imperio Romano Occidental y con el 800 con la coronación del emperador Carlos Magno del Sacro Imperio Románico Germánico. Pero dicho eso, me voy a señalar con estos dos periodos, que es la alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media empezó en el siglo V, vivían de la agricultura y de la ganadería, los nobles vivían en castillos, los campesinos trabajaban en las tierras. En la Baja Edad Media, va a ser el siglo XII, se desarrolló el comercio. Aparece este grupo social que va a ser muy significativo y va a tener una preponderancia en el tiempo. Incluso, tal vez la podemos observar hoy en día, que va a ser los comerciantes y artesanos que van a ser denominados burguesía. Se originó el sistema feudal, donde la sociedad se dividía en estamentos. Uno que eran denominados privilegiados y otros no privilegiados. Los privilegiados eran el rey, los nobles y el clero. Y los no privilegiados eran los burgueses y los campesinos. Es una época histórica que se extendió entre los siglos V y XV. ¿Por qué le hago tanto hincapié al periodo? Porque tendemos a olvidar la temporalidad, el tiempo, me refiero. Por eso se los recargo de forma reiterada. ¿Qué sucedió en la Edad Media? La Edad Media fue una etapa especialmente interesante. Durante este periodo convivieron en España tres culturas religiosas muy distintas: los cristianos, los musulmanes y los judíos. Durante la Edad Media se construyeron grandes cantidades de monumentos, palacios, castillos, mezquitas e iglesias. De hecho, en la península ibérica, actual España y Portugal, no vivió lo que se denominaría, entre comillas, un periodo oscuro. Al contrario, había luz. Me refiero a ver luz, me refiero a que había conocimiento, había medicina. Las ciudades estaban bien ordenadas y bien estructuradas. Había un cuerpo administrativo y un gobierno que funcionaba. A eso me refiero. Avances tecnológicos. O sea, con este periodo, en el periodo islámico, se vivió un desarrollo increíble. De hecho, la numeración que hoy día nosotros tenemos, el 1, 2, 3, 4, etc., proviene del influjo árabe, que se denominaría numeración arábica hindú, porque los árabes toman de la India este conocimiento y lo exportan a todos los territorios islámicos. ¿Ya? Lo otro, quería solamente señalar por qué yo me refiero a islámicos y no musulmanes, porque los musulmanes son los creyentes. La religión se denomina islámica. Muy bien, estuviste atento. Otra parte, la Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido durante el siglo
quinto y, muy bien, 15º. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el 476 y va a finalizar convencionalmente en 1492. ¿Cuáles van a ser las características? Unidad cultural cristiana que se va a manifestar en la unidad de la fe, en el arte, vamos a ver el gótico, el sentido jerárquico según la línea Dios, rey, iglesia, noble y pueblo, economía, que su sistema era el feudalismo, donde la riqueza constituía la tierra, los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño o señor feudal a cambio de la protección militar. También este periodo o este modelo económico es denominado autárquico, que significa de sobrevivencia. Política. El sistema político era la monarquía absoluta, aunque les dije que la Edad Media tenía relación con la Edad Moderna porque hay un punto de cruce. Cuando hablamos de la monarquía absoluta es el paso entre lo que va a ser la Edad Media con lo que va a ser el periodo moderno. Antes de esta gobernaban los señores feudales y las monarquías propiamente como tales existían, pero el rey era una figura simbólica el cual no tenía poder ni control sobre sus súbditos o sobre el pueblo. Los que tenían el poder real eran los señores feudales. Por eso le dije que hay un cruce muy fino. Ya lo vamos a ver. El rey y los nobles tenían el poder en sus territorios. Los vasallos les servían a cambio de protección. La religión, Iglesia Católica Apostólica Romana, era homogénea en todo el continente europeo, salvo la península ibérica, que era claramente de influencia islámica. Afirmaba que los reyes obtenían su poder por mandato divino. Social. Dos clases sociales, nobles y plebeyos. Luego, poco a poco, surgió la burguesía o el burgo, que son individuos que salen fuera de las murallas, son transmurallas, fuera de las murallas, que serían los que dan origen al cambio a la edad moderna y los podemos visualizar como comerciantes, gentes libres, que no ocupaban los elementos de vasallaje como el resto. La Edad Media abarca la época de los castillos feudales y del desarrollo de las ciudades. Y se va a dividir en los periodos ya señalados, y aquí lo vemos claramente, que es la Alta Edad Media y lo que es la Baja Edad Media. Ahora, durante este periodo, que es la Baja Edad Media, se va a producir en 1346 la peste bubónica, el cual va a diezmar a 3/4 partes, ¿sí? Vemos aquí, 3/4 partes de la población europea. O sea, una gran cantidad de población va a morir producto de esta peste, o en ese caso sería denominado pandemia. Muy pocos lados de Europa se salvaron. Curiosamente, uno de los que, entre comillas, se salvó fueron las zonas más heladas. Etapa de la Edad Media. Durante la Alta Edad Media, el Imperio Romano entró en crisis económica, política y social. Varios pueblos germánicos acosaban la frontera del imperio y es un periodo de inseguridad. Se da origen al feudalismo.
Y durante la Baja Edad Media, entre el siglo XII y XV, la etapa de resurgimiento económico y cultural, aunque esto no significa un cambio total con lo anterior. O sea, la unidad me refiero, de lo que fue el Imperio Romano propiamente como tal, había desaparecido y el poder se concentraba en pequeños señores feudales localizados en territorios. Características de la Edad Media. Predominan las actividades agrarias en la principal fuente de riqueza es la tierra. Fragmento del poder, si bien se formarían reinos, el desarrollo político y económico era de carácter local. El comercio también es local, disminuye las grandes transacciones económicas, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir, sí decayó su uso. En este punto tengo que señalar que en el siglo XI comienza a producirse algo denominado las cruzadas, lo que nuevamente va a conectar Europa con Asia. Y esto va a producir un influjo de divisa o de dinero monetario y otros elementos, por ejemplo las especies. Y esto va a dar inicio a lo que algunos historiadores le denominan protocapitalismo. Fuerte influencia de la Iglesia. Otro evento significativo va a ser durante lo que se denomina como Baja Edad Media, donde se va a producir un cisma. Bueno, en realidad se van a producir dos cismas durante este periodo, pero el primer cisma va a ser entre la Iglesia Católica Apostólica Romana de Italia, de Roma, donde está el Vaticano, y la otra que va a ser de Constantinopla con el patriarca, donde la Iglesia ortodoxa se va a separar o se van a dividir estas dos y finalmente van a seguir cada uno por su camino. La actividad cultural consiste principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Se copiarán y comentarán las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad cultural era la Biblia. Esto comienza a menguar poco a poco durante la Edad Media en Occidente, más en Oriente. Acuérdate que todavía estaba el Imperio Romano Oriental en Constantinopla, donde ellos todavía cultivaban el conocimiento. Tal vez se perdió el latín, dejó de ser la lengua vulgar o la lengua común y adoptan el griego, pero aún así todo el conocimiento, tanto heleno, griego, mal llamado griego, son helenos, y romanos, son tomados, traducidos y recopilados. Curiosamente, después los turcos otomanos y los musulmanes van a tomar este conocimiento y lo van a expandir. Pero bueno, una de las características de lo que va a ser esta Edad Media es que las ciudades propiamente como tal decaen, prácticamente desaparecen. La ciudad de Roma llegó a tener más de 1 millón de habitantes y en este periodo las ciudades eran lo que nosotros en este momento denominaríamos pueblos. Disminuye lo que es el comercio. No así durante finales de la Edad Media, donde se comienza a expandir este concepto de comercio y aparecen, por ejemplo, los dos elementos. Solamente los voy a mencionar.
la Liga Hanseática, que va a involucrar lo que sería Europa Oriental, Alemania, Austria, Hungría, el puerto de Brujas, Holanda, en realidad se llama Países Bajos, y la Liga del Mediterráneo, que sería Italia. Acuérdate que Italia en este momento no está unificada, en diversos estados, los estados italianos. Se redujo el uso de la moneda. La sociedad de la Edad Media era estamental, tal cual. Abajo, en este cohorte, o en la base, podemos ver los soldados, campesinos, los siervos. Más arriba, caballeros, señores, obispos y abades. Más arriba, duques, condes, altos, prelados o religiosos, ¿cierto? Y en la cúspide podemos ver al rey. Aparece este sistema económico, se va a denominar feudalismo. El feudalismo es el sistema social, económico y político que se desarrolla en Europa principalmente entre los siglos IX y XII. El concepto de feudalismo se aplica en la relación de los vasallajes, por lo que se instituirán obligaciones mutuas entre un señor y un vasallo. El feudalismo se va a basar en las relaciones del vasallo y en la protección que el señor feudal le pueda entregar a este vasallo. Y el vasallo a su vez lo va a ayudar, lo va a aconsejar, le va a pagar impuestos y va a trabajar. Bien, llegamos a la parte de la actividad. ¿Qué vas a hacer? En tu cuaderno vas a escribir esto, que señala los orígenes o causas, la economía, cómo está conformada la propiedad, cuáles eran los tributos, cuáles eran las principales actividades económicas y sus principales producciones, cuál era la tecnología utilizada, indica las características del comercio, indica las principales características de la sociedad feudal, cuáles eran las obligaciones y derechos de los vasallos, cuáles se formalizan la relación del vasallo, cómo se formaliza la relación del vasallo, indica cómo se estructura el poder, la arquitectura, lo señalé, le voy a dar una pista, religioso. Fiestas, incluso todavía las tenemos. Religión, se lo señalé, y literatura, también se lo señalé. Bien, chiquillos, chiquillas, un gusto, nos vemos próximamente.